Hola, ¿cómo están? Les saludo nuevamente para abordar los contenidos ya de este proceso, de la primera unidad de aprendizaje, que como había mencionado en el video introductorio, aborda el ordenamiento territorial y urbano con enfoque en cambio climático y gestión de riesgos. Vamos a hacer una revisión general de esto que se profundizará en términos de lo que tiene que ver con cambio climático y gestión de riesgos con las videoconferencias que están programadas. Una rápida revisión en esta lámina del contexto normativo legal en el cual se inserta la LOTUS, que es la que de alguna manera introduce los planes de uso y gestión de suelo a los instrumentos de planificación nacional. Vamos a ver la articulación de estos instrumentos, pero primero entender que la LOTUS se inserta en un marco normativo establecido, códigos, leyes orgánicas que tienen la misma jerarquía legal, que están bajo la Constitución, que están de alguna manera relacionados también a los convenios y tratados internacionales y que tienen que también integrarse a los otros instrumentos de menor jerarquía legal, como leyes ordinarias, decretos ejecutivos, reglamentos, acuerdos ministeriales y ordenanzas que inciden en los procesos de planificación y están relacionados y condicionan el ordenamiento territorial. Todo esto, sobre todo vinculado o debería estar orientado a la garantía de derechos, los derechos que de alguna manera tienen que ver con el horizonte del buen vivir que está establecido constitucionalmente y que tienen que ver con alimentación y agua, con ambiente sano, con comunicación e información, con acceso a cultura y a ciencia, a educación, a hábitat y vivienda, a salud, trabajo y seguridad. Evidentemente, estos elementos a ser garantizados desde las políticas públicas por el Estado en todos sus niveles de gobierno no necesariamente están relacionados única y exclusivamente a las competencias exclusivas de los GATS municipales. En muchos casos son competencias concurrentes, en otras no son competencia de los gobiernos locales, pero desde la perspectiva del ordenamiento territorial y de la planificación tienen que ser contemplados inclusive los ámbitos que no son competencia municipal, pero que inciden, tienen incidencia directa sobre el territorio. Los instrumentos, por otro lado, están los instrumentos que están de alguna manera también orientados a manera de lineamientos por las agendas globales, los objetivos de desarrollo sostenible, los acuerdos de París relacionados a cambio climático, y también la nueva agenda urbana. La nueva agenda urbana como lineamientos, como digo, supranacionales de escala global que orientan en general las políticas públicas de los gobiernos nacionales y locales. En el contexto nacional, aparte del Plan Nacional de Desarrollo y su Estrategia Territorial Nacional, tenemos suscritos o vigentes dos planes binacionales de integración fronteriza, tanto en la frontera norte como en la frontera sur, que generan directrices, orientaciones de política, sobre todo a los municipios que están en franjas en territorio fronterizo, ¿no? Tanto al norte como al sur. Hay algunos lineamientos que tienen que ser considerados desde la perspectiva esta de alineación de todos los instrumentos de planificación con los que se cuenta o con los que cuenta el sector público. Están los planes sectoriales y también a escala regional o como planes especiales en algunos casos, el Plan Integral Amazónico para los municipios que tienen, digamos, presencia o que están localizados en la región amazónica, tiene algunos lineamientos, algunas directrices, un modelo territorial también alineado al modelo y a la estrategia territorial nacional. El plan marino costero para los territorios que están en la zona digamos, con franja costera. También hay algunos lineamientos que deberían ser revisados desde la perspectiva de planificación y alineación a los instrumentos de planificación nacional. Y el plan especial de Galápagos, que bueno, en este caso está exclusivamente para esa región, la región insular.
En lo que tiene que ver con los gobiernos autónomos descentralizados, evidentemente, y ustedes lo conocen muy bien, no me voy a detener ahí, los planes de desarrollo de ordenamiento territorial para los 3 niveles de gobierno, y ahora, a partir de la LOTUS, se incorpora el plan de uso y gestión de suelo como el plan, parte del plan de desarrollo y ordenamiento territorial del nivel municipal, pero que tiene un enfoque en la regulación del uso, la ocupación y la gestión del suelo, ¿no? A diferencia del plan de desarrollo y ordenamiento territorial, que tiene una connotación más estratégica, de formulación de política, planes, programas y proyectos, el plan de uso y gestión de suelo es un plan regulador. A esto la LOTUS también incorpora otros planes urbanísticos complementarios que pueden estar relacionados, digamos, a ámbitos sectoriales o a ámbitos parciales de planificación, ¿no? Los planes parciales aparecen como instrumentos de planeamiento complementario que desarrollan, detallan lo que se establece en el plan de uso y gestión de suelo y que tiene una connotación subordinada al plan de uso y gestión de suelo y por tanto al plan de desarrollo y ordenamiento territorial. Lo importante de visibilizar, digamos, todos los instrumentos de planificación que están vigentes es la interrelación que deben tener y por otro lado, que, digamos, todo lo que tiene que ver con cambio climático, esta nueva realidad que incorpora el cambio climático, tiene que estar contemplada transversalmente en todos los instrumentos de planificación nacional y por otro lado aparecen también tanto el enfoque de derechos y los enfoques de igualdad que en el caso de nuestro país, como ustedes saben, hay unas agendas nacionales para la igualdad que están contempladas y que orientan también la planificación a escala municipal, ¿no? Tienen que ser contempladas desde la perspectiva esta de alineación de los instrumentos de planificación. Ya en lo que tiene que ver con los planes de desarrollo y ordenamiento territorial, no me voy a detener aquí porque con esto ustedes lo conocen muy bien, simplemente para hacer unas puntualizaciones en relación a los enlaces con el PDOT, con el PUCS, perdón. Pero antes mencionar que para esta nueva actualización que ustedes tienen que hacer, bueno, se emitieron una serie de herramientas, de instrumentos orientativos, por un lado para la actualización de los PDOTs cantonales. La estructura es la misma, diagnóstico, propuesta, modelo de gestión. Hay unos matices que lo leerán. Ustedes tienen ahí en los documentos de lectura obligatoria este documento justamente y si hay dudas, inquietudes, los podemos conversar en los espacios de foro o en los espacios de la segunda semana que tendremos para también resolver algunas inquietudes en relación a lo que está aquí. Pero adicional a eso hay unas cajas de herramientas que están también a disposición de los municipios, han sido difundidas, entiendo, por los entes rectores, y nosotros vamos a abordar en este curso específicamente dos de ellas con más énfasis, ¿no? Con más detalle, lo que tiene que ver con el cambio climático y lo que tiene que ver con la gestión de riesgos, porque tienen una relación más estrecha, más directa con el ordenamiento territorial, que es un poco el ámbito a partir del cual el plan de uso y gestión de suelos debe tener una articulación, ¿no? Por tanto, esos son los elementos que vamos a revisar con los expositores en las videoconferencias que están programadas en el plan. Una nota corta, teórica, que me parece importante, tomando unas citas de dos autores, para hacer énfasis en lo que deberían contener o cómo deberían ser considerados los procesos de planificación y el ordenamiento territorial en general. Sobre todo para poder superar lo que ha sido identificado por muchos de los municipios y por la Asociación de Municipalidades en general y también por los entes rectores, la poca utilidad que muchas veces tiene el plan de desarrollo y ordenamiento territorial. Y ahora más, los municipios dirán, nos hacen hacer otro plan, cuando esto en realidad no tiene utilidad concreta desde el punto de vista de la gestión. Creo que estas dos citas hablan o dicen o podrían aclarar cuál debería ser el enfoque que deben tener los instrumentos de planificación desde la perspectiva de incidencia sobre los elementos culturales. Voy a leer los textos y
y a partir de eso podemos detallar algunos elementos adicionales. El primero, de Gómez Orea, menciona que los planes operan tanto a través de las determinaciones cuanto por la cultura que generan sobre políticos, administradores, técnicos y público en general, de tal manera que su eficacia no depende estrictamente del fiel cumplimiento de la norma y los programas de actuaciones, sino más bien de la evidencia que proporcionan sobre la racionalidad y prioridad de los objetivos a conseguir y sobre la exigencia de coordinación, concertación entre unidades territoriales, sectores de actividad y agentes sociales, y muy particularmente de la administración pública, en este caso también nosotros, en nuestro contexto legal, eh, es la autoridad pública la que tiene mandatoriamente que planificar el desarrollo cantonal, ¿no? Y la otra cita es de Rigotti, que menciona que el plan de ordenación no es un elemento estático destinado a permanecer fijo e inmutable, rígido como una cristalización, sino permanentemente dinámico y debe tener en sí mismo las posibilidades necesarias para desarrollarse, plasmarse en armonía con las fuerzas evolutivas del conjunto para el cual ha sido creado. Esto es importante porque en la medida en que los planes en general, tanto el PDOT como el Plan de Uso y Gestión de Suelo, sean entendidos como instrumentos útiles para generar espacios de diálogo, consenso, acuerdo, eh, que va más allá únicamente de los procesos de participación formal, si se quiere, para generar una cultura ciudadana, para generar apropiaciones del instrumento y para generar acuerdos sobre las visiones de desarrollo, pues hay más posibilidades de que la planificación deje de ser el documento, el instrumento que nos sirve a la gestión municipal, ¿no? Y con esto cierro estas citas textuales. Esto está relacionado también a eso, que la dimensión de la planificación eh, tiene una dimensión institucional. Evidentemente, las instituciones juegan un rol fundamental en los procesos de planificación, en este caso el municipio, pero también hay una dimensión técnica y científica que tiene que ser considerada en la toma de decisiones, previo a la toma de decisiones y como argumentación justamente de esa racionalidad y priorización que orientan los objetivos, las metas, las acciones, los planes o los programas y proyectos que se plantean desde la perspectiva de planificación, pero sobre todo esa dimensión democrática de los procesos de planificación. Es decir, un proceso de planificación debe activar mecanismos de democracia real, de democracia directa, de deliberación, de acuerdos y de toma de decisiones conjuntas, colectivas, para generar justamente esos mecanismos de apropiación por parte de quienes han sido parte del proceso de planificación. Esto se refuerza con esta lámina que es, digamos, desarrollada en base al mismo autor, Gómez Orea, que menciona que el sistema territorial evidentemente tiene que gestionar los conflictos. De eso se trata el proceso de planificación, de tratar de gestionar los conflictos que se presentan en el sistema territorial. Esos conflictos están presentes entre actores, entre sectores, entre actividades, entre instituciones públicas que tienen competencias traslapadas, solapadas sobre el mismo ámbito de territorio, que muchas veces se genera por descoordinaciones y demás. Y por tanto, el proceso de planificación tiene que tratar de gestionar esos conflictos y resolverlos en función del beneficio y del interés público de forma concertada, es decir, a partir de un proceso dialéctico entre actores, entre sectores y entendiendo las interrelaciones de actividades, y por tanto se tiene que llegar a consensos, acuerdos para establecer visiones de largo plazo, conjuntas, compartidas, lo que decíamos antes, colectivas, que nos permitan visualizar ese modelo territorial, ese sistema territorial deseado, que tiene que ser alcanzado, que será alcanzado a través de unas medidas regulatorias. En ese caso, el plan de uso y gestión de suelo juega un rol fundamental porque regula uno de los elementos del sistema territorial, que es el uso del suelo, pero también con las intervenciones, los proyectos, los programas, las acciones concretas y la gestión específica del territorio, ¿no? De todos los elementos que conforman el territorio. Para esto, este autor, al igual que
nosotros conocemos en nuestro marco normativo, establece la etapa de diagnóstico territorial, la de planificación, que en nuestro caso sería la propuesta. Efectivamente, la planificación tiene una visión prospectiva, es decir, establece unos horizontes futuros a ser alcanzados, un modelo de desarrollo y un modelo territorial deseado, que tiene que se alcanza, se obtiene con la gestión territorial, con la gestión que se ancla tanto en los elementos de diagnóstico como en los elementos de propuesta, ¿no? Lo que nosotros conocemos como el modelo de gestión. Ahora, el ordenamiento territorial juega un rol fundamental y creo que ha sido no necesariamente abordado con con, con el nivel de detalle, de atención que debería tener. Los planes de desarrollo y ordenamiento territorial, sobre todo, han estado centrados en la planificación del desarrollo. En menor medida se ha puesto menos atención al ordenamiento territorial y ahora tiene que eso retomarse. La ordenación física de las actividades, lo que es el ordenamiento territorial, adquiere relevancia ahora más con el plan de uso y gestión de suelos, porque el plan de uso y gestión de suelos se ancla a la ordenación del territorio planteada en el PDOT. Ahí está el elemento de anclaje y por tanto el ordenamiento territorial tiene que adquirir relevancia central en el proceso de planificación. Para esto hay unos principios rectores y unos derechos orientadores que establece la LOTUS que deben orientar el ordenamiento territorial, ¿no? El principio de sustentabilidad, el principios de equidad territorial y justicia social, principios de autonomía, de coherencia, de concordancia, el derecho a la ciudad como principio y la función pública del urbanismo, así como la distribución equitativa de cargas y beneficios. Esto lo iremos viendo ya en el desarrollo del curso con más detalle, pero es importante tener una primera visión, digamos, de los principios orientadores, los principios rectores del ordenamiento territorial. Y por otro lado están los derechos orientadores, o sea, el ordenamiento territorial debe promover, debe buscar digamos, la garantía del derecho a un hábitat seguro y saludable, a una vivienda digna y adecuada, a la ciudad, el derecho a la ciudad, nuevamente aparece como un elemento importante. Ahí hay un desarrollo teórico de larga data sobre el derecho a la ciudad, que ahora mismo no es el momento de profundizar, pero lo podemos conversar en los espacios de diálogo que tendremos. El derecho a la participación ciudadana y el derecho a la propiedad en todas sus formas. Estos son los elementos que nuestro marco normativo, en este caso la LOTUS, pero también el COTAD, establece como elementos a ser considerados desde el ordenamiento territorial. Y el ordenamiento territorial debe contemplar evidentemente todos los sectores que inciden de forma directa o indirecta sobre el territorio. Pero aquí también lo que quiero visibilizar, digamos, es nuevamente esa interrelación que existe entre las diferentes escalas de ordenamiento territorial y los instrumentos que contienen la planificación y cómo están articulados o deberían articular todos los ámbitos sectoriales, ¿no? Y, tanto desde la perspectiva de los instrumentos, como hemos dicho antes, pero también desde la perspectiva normativa, es decir, en el caso de ambiente, lo que tiene que ver con Código Orgánico del Ambiente, la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, en agricultura, la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales, su reglamento, turismo, patrimonio, hábitat y vivienda, recursos naturales renovables, vialidad, energía, todos los elementos que de alguna forma condicionan la organización del territorio y su dinámica, ¿no? La dinámica territorial. Para esto, evidentemente, hay que tomar en cuenta que no todas las competencias son de ámbito cantonal. Hay unas competencias que son concurrentes y hay otras competencias que son exclusivas, las establecidas en la Constitución en el 264 para los municipios y en el 55 para el COTAD. Bueno, esto está en estos instrumentos. Ustedes se la saben de memoria mejor que yo, así que sobre esto no voy a hacer más énfasis ni detallar nada. Simplemente mencionar que nuevamente tanto el cambio climático como la gestión de riesgos, bueno, condiciona, por un lado, los ámbitos de gobierno, a todos los ámbitos establece unas condicionantes, porque
que tienen que ser consideradas, digamos, los enfoques de cambio climático por los efectos que pueden producir sobre amenazas, vulnerabilidades y riesgos, y por tanto los riesgos también aparecen de forma transversal a todos los ámbitos sectoriales y por tanto condicionan el ordenamiento territorial y la planificación de los usos de suelo, ¿no? Dentro de la perspectiva del ordenamiento territorial adquiere relevancia y creo que hay que volver a reflexionar sobre lo que se ha venido haciendo como modelos territoriales. Del trabajo que hemos hecho con la Asociación de Municipalidades, hemos visto que hay deficiencias. En algunos casos los planes de desarrollo y ordenamiento territorial ni siquiera han trabajado un modelo territorial, y cuando lo han trabajado de forma superficial, no viendo el potencial real que tiene un modelo territorial, ¿no? Y creo que esto es importante señalar porque ahora, dado que a nivel cantonal el modelo territorial es la base, es el punto de partida del plan de uso y gestión de suelo, hay que hacer esfuerzos por construir modelos territoriales que realmente reflejen la problemática y las potencialidades también del territorio. Para esto me baso en este esquema igual conceptual que plantea el mismo autor, Gómez Orea, que veíamos antes, que plantea tres preguntas orientadoras, digamos, para construir un modelo territorial. Por un lado, ¿qué actividades son las que se desarrollan en el territorio? Y esas actividades hay que tratar de entenderlas y representarlas en el modelo, tomando en cuenta los elementos endógenos propios del territorio, naturales, humanos, construidos y demás, usos, actividades, aspiraciones, pero también las proyecciones, nuevas demandas relacionadas a dinámicas socioproductivas que podrían generar digamos, nuevas actividades, ¿no? Que tienen que ser consideradas desde la perspectiva de la representación cartográfica del modelo. Oportunidades de localización, actividades endógenas, pero nuevamente aparece la integración y la consideración de los otros niveles de gobierno, y de las otras escalas de ordenamiento del territorio, ¿no? Por un lado, hacia arriba, los proyectos, las estrategias, los designios que tienen a nivel provincial, regional o nacional, van a condicionar de forma sustancial la organización del territorio y por tanto deben ser consideradas desde la perspectiva del modelo territorial para entender cuáles son esos elementos de otras escalas hacia arriba que condicionan el territorio, sus dinámicas y por tanto tienen que ser consideradas desde la perspectiva del modelo. Luego, hacia abajo, los elementos parroquiales, evidentemente una integración horizontal y una integración entre sectores, ¿no? Es decir, esas relaciones con otros cantones, qué actividades son las que de alguna manera son significativas y tienen que ser representadas en el modelo territorial. Para la construcción del modelo también hay que entender dónde se localizan, es decir, no solo es hacer un listado de problemáticas, de elementos, sino cómo se representan, dónde se localizan y cómo se comportan, ¿no? Cómo se comportan esas actividades, dónde se localizan desde el punto de vista de la funcionalidad del sistema territorial respecto a la capacidad de acogida del territorio, entendida esa capacidad de acogida como la capacidad de soporte de la infraestructura, la capacidad de acogida de los ecosistemas y la capacidad receptiva de la estructura edificada que compone el territorio. Pero también donde se localizan en relación a las amenazas y a los riesgos que pueden significar esas actividades y a los usos que pueden tener dentro de los ecosistemas de uso múltiple, ¿no? Y cómo se comportan respecto a la coherencia con los elementos físicos del entorno, tanto naturales como construidos, cómo se comportan esas actividades en relación a la capacidad de los factores, a la capacidad de asimilación de los vectores ambientales, aire, agua y suelo, a la renovación de los recursos renovables y también al ritmo de consumo e intensidad de uso de los recursos renovables. Esto es importante desde la perspectiva de entender que el modelo territorial no es un tema menor, más ahora que es el punto de enlace, como digo, del plan de uso y gestión de suelo.
Esto lo vamos a ver y quizás se aclara más acá. Eh, la guía formulada por Semplades ahora evidentemente tiene menos énfasis porque es lógico, estamos en un proceso de actualización, no contamos con insumos renovados de estadísticos de censo, vamos a tener recién la información censal quizá el próximo año. Y por tanto, o en 2 años, por tanto, no tendremos información estadística actualizada. Eso, evidentemente, hace que uno se plantee, bueno, tiene sentido un proceso de actualización por por componentes, componente biofísico, sociocultural, porque por otro lado, esos componentes biofísicos, socioculturales, económicos, sobre todo lo que tiene que ver con el biofísico, realmente en 4 años tiene un proceso de evolución que hay que volverlo a estudiar, volverlo a analizar. Quizás sí, quizá no. Eso se tiene que identificar en cada caso. Pero lo importante está sobre todo en el diagnóstico estratégico, es decir, el diagnóstico integrado que permite identificar las potencialidades y los problemas, localizarlos para construir el modelo territorial actual y en función de eso identificar cuál es a nivel propositivo, por un lado la visión, los objetivos estratégicos de desarrollo, programas y proyectos, pero construir el modelo territorial deseado, que es, según la guía formulada por Semplades, el punto de enlace con el plan de uso y gestión de suelo. Y el punto de enlace con el plan de uso y gestión de suelo, en la medida en que el modelo territorial deseado, según lo que establece la guía, debe contener ya la estructura urbana rural, los límites urbanos, la clasificación de suelo, la subclasificación de suelo y, bueno, elementos relacionados a los componentes, ¿no? El sistema de equipamientos, sistemas públicos de soporte, pero también los elementos de riesgo, los factores de riesgo. Por tanto, la interrelación entre el plan de uso y gestión de suelo y el plan de desarrollo y ordenamiento territorial está a nivel técnico, si se quiere, cartográfico, de elementos geográficos en el modelo territorial deseado y es por eso que adquiere importancia y relevancia la construcción del modelo territorial. Y para eso, estos elementos que son los que de forma obligatoria tienen que ser considerados desde la perspectiva del componente estructurante, según lo que establece el reglamento, y eso también lo veremos detenidamente, como la norma técnica. Estos elementos, como digo, que están determinados como mínimos para el componente estructurante, tienen que ser ya considerados en la formulación del plan de desarrollo y ordenamiento territorial. Y hay otro elemento que es importante ahí, que estos elementos que están aquí, de alguna manera, aparte de que se enlazan, digamos, desde la perspectiva ya propositiva al modelo territorial, se alimentan, se nutren para su conformación específica, en lo que tiene que ver con los límites urbanos, en lo que tiene que ver con la subclasificación y la clasificación del suelo, se nutren de información que viene de los componentes biofísico, sociocultural, económico. Eso lo vamos a ver cuando revisemos en la siguiente unidad de aprendizaje, ya más a detalle el componente plan de uso y gestión de suelo, cómo se interrelacionan los elementos que vienen del plan de desarrollo y ordenamiento territorial, que en muchos casos estarán procesados cartográfica, estadísticamente, y que alimentan los contenidos para el componente estructurante y también para el componente urbanístico, pero principalmente como enlace el componente estructurante que es la base del modelo territorial deseado. Ahora, es importante aquí aparecen los enfoques que tienen que ser considerados tanto desde la perspectiva de los enfoques de igualdad como los enfoques de derechos y el cambio climático como un enfoque también a ser considerado de manera transversal tanto al plan de desarrollo y ordenamiento territorial como al plan de uso y gestión del suelo. Desde la perspectiva de los enfoques de igualdad, evidentemente, en el ámbito del diagnóstico y del diagnóstico estratégico, es fundamental saber cuáles son esos indicadores, esas cifras, esos datos que pueden ser visibilizados desde el componente biofísico, desde el componente sociocultural, desde el componente económico, en lo que tiene que ver con género, con grupos minoritarios, discapacidades intergeneracionales, pero también de movilidad
humana. Ahora los temas migratorios seguramente condicionan mucho el componente económico del plan de desarrollo y por tanto habrá unos elementos de diagnóstico que deberán ser visibilizados si es que no han sido visibilizados desde la perspectiva de los enfoques de igualdad, de derechos, derechos humanos, pero también derechos de la naturaleza y el derecho a la ciudad, ¿no? Es decir, cómo se visibiliza eso en el plan de desarrollo y ordenamiento territorial y qué relación tiene eso con el plan de uso y gestión del suelo. Bueno, es a partir de lo que he mencionado antes. Si en la perspectiva del diagnóstico por componentes aparecen elementos relacionados a género, seguramente en las propuestas y en el modelo territorial y por tanto en el componente estructurante del PUCS podrá visibilizarse y reflejarse los elementos de los enfoques de igualdad, derechos y cambio climático que están presentes. Sobre el tema de cambio climático y lo otro que vamos a ver ahora, gestión de riesgos, no vamos a profundizar, simplemente mencionar que esto lo veremos con los especialistas en cada uno de estos enfoques. Simplemente mencionar que, claro, el cambio climático tiene una relación directa con las amenazas y las vulnerabilidades, ¿no? Y esto está relacionado con cada uno de los, o sea, puede tener una lectura desde cada uno de los componentes que conforman el territorio. Con cada uno de ellos puede haber una lectura de amenazas, vulnerabilidades y por tanto análisis de riesgos para gestionarlos de forma correctiva, prospectiva o reactiva en función de lo que corresponda. Voy a hacer una rápida introducción para ir cerrando ya esta secuencia con este elemento, este esquema también conceptual para entender nuevamente o reforzar las interrelaciones entre el plan de desarrollo y ordenamiento territorial y el plan de uso y gestión de suelo. Y es que el territorio a planificar tiene que lidiar con estos tres elementos, o sea, los elementos naturales relacionados al entorno y al componente biofísico, los elementos edificados, pero también los elementos sociales. Y esta interrelación, digamos, entre el entorno natural, los elementos socioculturales, las dinámicas económicas, productivas, sociales, de gobierno, es decir, de la sociedad, la dinámica de la sociedad, va generando unas transformaciones sobre los entornos naturales que tienen, digamos, en su, en su cúspide, en el punto más alto de la pirámide, los parques y las reservas nacionales por la capacidad, por la cantidad de elementos bióticos y de biodiversidad que concentran. Y por otro lado, digamos, los elementos edificados. Esa curva, esa dinámica es la que el proceso de planificación tiene que ir regulando desde una perspectiva racional de uso adecuado de los elementos naturales, de transformaciones, de paisajes y demás. Y para eso hay unos elementos a ser analizados, tanto desde la perspectiva del PDT, pero también desde la perspectiva del PUCS, es decir, que tienen que ser retomados. Y ahí hay un elemento al cual me voy a anclar a partir de esta lámina, que es la interrelación o el concepto de multiescalaridad. Multiescalaridad para entender esas dos dimensiones, la dimensión del entorno natural y los componentes biofísicos, y la dimensión del entorno edificado más relacionado a los elementos urbanísticos, ¿no? A los elementos urbanísticos que nos permiten entender esas dinámicas generadas por la sociedad en el entorno, en el territorio a planificar. Por tanto, la perspectiva multiescala nos permite nuevamente entender los elementos del entorno natural, los elementos biofísicos, la escala macroterritorial que tiene que ser estudiada, caracterizada, clasificada para poder estructurar, por ejemplo, la subclasificación de suelo rural, ¿no? Pero también desde la perspectiva urbanística, el entorno edificado, hay que hacer unas lecturas analíticas de la estructura edificada, de las infraestructuras que permitan caracterizar, clasificar y proponer polígonos, tratamientos y demás. Esa es la interrelación, si se quiere, más es conceptual, también entre el plan de desarrollo y ordenamiento territorial y el plan de uso y gestión de suelo. Es decir, se está trabajando sobre el mismo ámbito de acción, el territorio cantonal, pero con una perspectiva distinta y tiene que haber, como decía, un enlace multiescalar, un enfoque multiescalar en estos procesos de planificación. Esto se refuerza rápidamente con este esquema, es decir, evidentemente lo que plantea la Lotus es que en la Lotus, la norma técnica y también la guía Semplades,
es que en la escala del PDOT, o sea, el PDOT tiene que trabajar ya la estructura urbana rural y también la subclasificación de suelo, ¿no? Clasificación y subclasificación. Por tanto, hay una escala cantonal, pero que tiene también una interrelación provincial y tiene una interrelación con los cantones vecinos desde la perspectiva de las transformaciones que se puede generar. Eso va a permitir, evidentemente, no modificar los límites cantonales, salvo que haya problemas de límites, pero sobre todo clasificar y subclasificar el suelo urbano y rural desde la perspectiva esta multiescalar. Más aún, si avanzamos en el desarrollo del plan de uso y gestión de suelo, tendremos que aproximarnos más, por tanto, volver a ir a una escala mayor para poder entender cómo se organizan polígonos de intervención, cómo esos polígonos de intervención podrían articularse en planes parciales y cómo esos planes parciales podrían desarrollarse ya en unidades de actuación urbanística específica. Esto a escala cantonal, imposible trabajarlo, y por tanto hay que ir aumentando la escala para entender esas interrelaciones y ese detalle que requiere cada uno de los análisis específicos relacionados al PUX. Esa perspectiva multiescalar, ¿no? También se evidencia en este gráfico que voy a mostrar. Este es un cantón, este es el cantón Cascales, de un trabajo reciente que se hizo. Y evidentemente cuando uno estudia a esta escala, ahora mismo aquí lo que se tiene es, digamos, del sistema vial y el fraccionamiento rural, el plano catastral o el fraccionamiento rural que proviene del catastro rural, ¿no? Perdón, ahí lo que se ve es esto, aparecen los asentamientos humanos concentrados como unos puntos que es muy difícil regular y entrar a detallar lo que la LUTS pide. De hecho, establecer límites urbanos a esta escala es imposible porque la LOTUS, la reglamentación secundaria, establecen una serie de elementos que veremos cuando veamos el PUX, ahora no vamos a profundizar en eso, una serie de elementos que tienen que tener otra escala. Y esto es lo que trato de reflejar acá, ¿no? O sea, para poder estudiar los elementos específicos de los asentamientos humanos y establecer los límites urbanos, rurales, ¿no? De los asentamientos concentrados, pues hay que hacer unas aproximaciones a otra escala. Tenemos que bajar la escala sin perder de vista la escala cantonal para entender digamos, la interrelación sistémica de estos asentamientos humanos concentrados en el sistema de asentamientos humanos cantonal, pero también relacionado al nacional. Pero para poder hacer el plan de uso y gestión de suelo, como digo, hay que seguir aumentando la escala y volviendo. Entonces, este enfoque de multiescalaridad, que no solo está relacionado, digamos, al cambio gráfico de visualización, sino que también tiene que ver con unos enfoques específicos, por un lado urbanísticos, por otro lado más geográficos, ambientales, desde el lado rural, de productividad rural. Es muy importante entender en esta interrelación entre el plan de desarrollo y ordenamiento territorial y el plan de uso y gestión de suelo. Para ir cerrando, simplemente un ejemplo más de la importancia de este enfoque de interescalaridad o multiescalaridad, de enfoques geográficos, ambientales y urbanísticos combinados para ir entendiendo y leyendo el territorio cantonal. O un ejemplo adicional decía, este es el GAT-PATATE, aquí se ve la escala cantonal, se ven las unidades geográficas homogéneas, digamos las grandes piezas macroterritoriales que tendrán que ahora adaptarse a la clasificación y subclasificación de la LOTUS, pero más allá de eso lo que me interesa es que al momento en el que se hace una aproximación escalar, se puede estudiar los elementos urbanísticos que permiten establecer límites urbanos, clasificar y subclasificar tanto a escala urbana, pero también, digamos, desde el ámbito geográfico, con unos elementos adicionales, y esto lo veremos con más detalle y detenimiento en los siguientes módulos, la escala cantonal y el suelo rural.
hasta ahí esta sesión, esta charla, que da un panorama general, abre, digamos, algunos elementos, los pone sobre la mesa para su análisis, discusión, los discutiremos en el foro, los discutiremos con los expositores en las videoconferencias específicas sobre cambio climático y gestión de riesgos y sus relaciones en el ordenamiento territorial, el plan de uso y gestión de suelo. Y si quieren profundizar digamos, el análisis, las lecturas, bueno, hay una bibliografía adicional relacionada a cada uno de los ámbitos que hemos visto, a gestión de riesgos, a cambio climático y a ordenamiento territorial, que puedan revisarla. Mucha de esta bibliografía está cargada en la plataforma virtual, no está como lectura obligatoria o recomendada, pero para quienes tengan curiosidad, tiempo e interés, pues hay una bibliografía que se va a ir facilitando como guía para reforzar conocimientos, contenidos y demás. Les agradezco por la atención en esta sesión y seguimos con el curso, las inquietudes y los elementos que puedan ir saliendo. Muchas gracias.